A los 16, mi vida explotó. Y la onda expansiva sigue resonando en mi cabeza, una vibración constante que no me permite olvidar. ¿Conocéis a esas familias que ocultan sus grietas y mantienen la fachada con una sonrisa falsa y mucho dinero? La mía ni siquiera se molestó. Éramos una casa de cristal agrietado donde nadie se atrevía a respirar fuerte. La atmósfera estaba perpetuamente tensa, esperando el momento en que todo se vendría abajo. Por aquel entonces, yo era un fantasma. Me movía en silencio, obtenía buenas notas para no molestar, tenía pocos amigos y una reserva emocional que, mirándolo en retrospectiva, rozaba el autismo. Mi refugio era el pequeño cuarto de atrás con la guitarra, un santuario de 6 cuerdas. Allí podía construir melodías limpias y lógicas. Allí las mentiras de afuera no podían alcanzarme ni distorsionar la armonía. Mi padre, Mark, el contable. Un hombre de lógica gélida y temperamento imperturbable. Su afecto no era un regalo, sino una ecuación. Si cumplías los parámetros de orden y rendimiento, existías. Frialdad camuflada de disciplina. Mi madre, Denise, era su opuesto y su némesis emocional. Fuego puro, opiniones grabadas a cincel, y la certeza bíblica de tener siempre la razón, incluso cuando la evidencia gritaba lo contrario. Ella operaba por instinto y orgullo, no por verdad. Y entre ellos dos, Kyle, mi hermano 2 años mayor. Encanto superficial, una sonrisa diseñada para desarmar, y un genio innato para la manipulación. Kyle nunca tuvo que ser bueno, solo tenía que parecerlo ante la audiencia correcta. Papá lo apodaba con un cinismo que solo yo percibía, el Niño de Oro, un título nacido de la veneración ciega de mi madre. Para ella, Kyle era infalible, una extensión de su propia perfección. En nuestro hogar, él era el protagonista y yo el antagonista silencioso. La palabra de Kyle era ley divina para mi madre. Tenía esa mirada, capaz de extraer la culpa de mis huesos incluso si no había hecho nada. Me convencí, a fuerza de repetición, de que yo era el que fallaba, el eslabón defectuoso, el que siempre necesitaba ser corregido por mi supuesta falta de responsabilidad y por la oscuridad que ella decía ver en mí. Esta dinámica de sacrificio se había asentado tan profundamente que nadie en la familia cuestionó la base cuando el verdadero terremoto, la transferencia bancaria, golpeó nuestra vida. En la privacidad del hogar, el sistema era simple, brutalmente simple. Yo era el culpable por defecto. Un plato roto, una falta en el informe, una tensión inexplicable en la cena. Cualquier pequeña falla en la perfección que mi madre idealizaba siempre terminaba sobre mi cabeza, justificada por mi naturaleza reservada. La palabra de Kyle era ley divina para mi madre. Una leve acusación suya bastaba para sellar mi destino y provocarme una reprimenda silenciosa y cortante. Tenía esa mirada, profunda y crítica, capaz de extraer la culpa de mis huesos, incluso si no había hecho absolutamente nada. A fuerza de repetición y desgaste emocional, me convencí de que yo era el que fallaba, el eslabón defectuoso, el que siempre necesitaba ser corregido por mi supuesta falta de responsabilidad y por la oscuridad que ella decía ver en mí. Esta dinámica de sacrificio se había asentado tan profundamente en la estructura familiar que nadie, ni siquiera mi padre en su fría lógica, cuestionó la base cuando el verdadero terremoto golpeó nuestra vida. La verdad se vino abajo un martes por la tarde. Fue un quiebre limpio, violento. Entré del instituto y el ambiente estaba enrarecido, tan denso y frío como un gas venenoso que te comprime el pecho. La casa no olía a cena, sino a miedo seco. Vi a mi padre en su butaca, el centro de la sala. Parecía un hombre vaciado, el color drenado de su rostro, como una estatua de sal. Ni me miró, lo cual era la primera y más fuerte señal de alarma, pues su mirada siempre había sido su ancla. Sostenía una carpeta abultada, gruesa de documentos, una prueba contable que lo hacía temblar. En la entrada de la cocina, formando el otro vértice del triángulo, mi madre se cruzó de brazos. La boca estaba tensa hasta desaparecer, una línea implacable. Su barbilla sobresalía con la rigidez de un juez que ya ha firmado la sentencia.
Kyle, el niño de oro, convenientemente no estaba en el encuadre. Su ausencia era una presencia. Dejé caer la mochila y el impacto sonó como un disparo en el silencio cargado. El sonido seco de la orden de mi madre rompió la atmósfera. Dijo que me sentara, ahora, y su voz no admitía réplica. Era pura autoridad, como si me hablara desde la tribuna del tribunal. Supe en ese momento que la vida que conocía había terminado. La silla se hundió bajo mi peso, y en ese roce de tela y madera, sentí que la casa entera se había convertido en un congelador. No era una simple bronca, era la quietud antinatural de un juicio que ya tenía sentencia firmada. El aire era denso, pesado. Por fin, mi padre levantó la mirada de la carpeta. Sus ojos, normalmente prismas de calma, eficiencia y estabilidad, estaban rotos, agrietados por el pánico. Irradiaban una traición que no era dirigida a mí, el supuesto ladrón, sino a la idea que él tenía sobre la seguridad, la lógica y la integridad de su propio mundo. El contable se enfrentaba a una irregularidad que no podía corregir con una ploma. Me costó respirar ante la pura desolación de su expresión, una mezcla corrosiva de dolor, vergüenza y el miedo palpable a la disolución de su matrimonio. Mark habló lentamente, la voz arrastrando cada sílaba como una losa pesada, el sonido de una condena silenciosa que venía del fondo de su pecho. Me dijo que mi madre había descubierto una transferencia sustancial en las cuentas. Hubo una pausa teatral antes de la cifra, como si él mismo temiera pronunciarla. $10,000. El número flotó en el aire helado, una cantidad brutal para un chico de 16 años. Luego inquirió, con una formalidad dolorosa y distante, si tenía alguna explicación para esa anomalía. Era la voz de un fiscal leyendo los cargos, no la de mi padre preguntando a su hijo. Sentí que se estaba borrando la línea entre Mark, el contable de lógica implacable, y Mark, el hombre que dudaba de mí. No lo asimilé. La cifra era ridícula. La acusación, grotesca. $10,000. ¿Para qué? ¿Para quién? Mi respuesta fue una risa incrédula y desorientada, un reflejo nervioso ante lo absurdo de la situación, no un gesto de culpa. ¿10,000? ¿Yo? ¿Y para qué? Mi madre me cortó en seco, con una furia limpia y enfocada. Su voz, un látigo acerado, silbó en el silencio. Me ordenó que no fingiera ignorancia, que dejara el teatro de la inocencia porque sabían que lo había tomado. Le respondí que era imposible, que no tenía acceso a las cuentas, que nunca había tocado un portal bancario en mi vida. Mi verdad no tenía peso. Ella dio un paso más, acercándose, dominante, invadiendo el último centímetro de mi espacio en el sofá. Me acusó de ser un zorro, reservado y silencioso, que usaba la clave de mi padre y remató con la coartada perfecta. El dinero había desaparecido precisamente en la semana que me quedé en casa enfermo. Mi refugio temporal, mi debilidad física, se había convertido en la evidencia irrefutable de mi plan. Sentí que la habitación se encogía a mi alrededor, cerrándose, y que el aire se convertía en plomo. Intenté defenderme. La voz apenas me salía. Articulé la realidad de mi confinamiento, de la gripe, las fiebres, la absoluta imposibilidad física de haber ideado siquiera un plan de tal sofisticación. Estaba argumentando contra la lógica, pero mi padre alzó la mano, un gesto pequeño y terrible que pedía silencio, no clemencia. Él quería creerme, dijo con un susurro que no llegaba a ser súplica, sino más bien una justificación para su propia inacción. Pero la prueba era contundente. El dinero, enfatizó, se había esfumado, y el acceso había sido necesariamente interno. Y luego pronunció la frase que selló mi destino, con una voz extrañamente impersonal. El ladrón está en esta casa. Su lógica era una pared de hormigón contra la que chocaba mi desesperación. Le grité con toda la fuerza que me quedaba, poniéndome de pie de golpe, que por qué demonios robaría 10,000, que qué podría comprar yo con eso. Yo era un chico con una guitarra, no con vicios caros. Mi protesta se perdió en la atmósfera gélida, ignorada por el peso de la evidencia circunstancial. Mi madre solo entrecerró los ojos. Su rostro se convirtió en una máscara de fría superioridad. Sus palabras ya no eran una pregunta de investigación, sino la enunciación de una condena final.
Me dijo que, a pesar de mis protestas y mi histeria, querían saber la verdad, y remató con el golpe de gracia, la estocada maestra. Tu hermano, Kyle, ha testificado que te vio usando el portátil de Mark esa semana. La mención del niño de oro, el testigo intachable. La trampa se cerró con un chasquido sordo que sentí hasta en los huesos. El aire que me quedaba en los pulmones se congeló. Me quedé petrificado. La mención de Kyle fue un golpe invisible en el pecho. Las mentiras de mi hermano siempre fueron quirúrgicas y estratégicas, diseñadas para salvar su pellejo. Pero esto era una demolición total, una aniquilación premeditada de mi vida. Él, el único que se atrevía a fisgonear en el despacho de papá, el único que conocía la debilidad del sistema. Le grité con la voz estrangulada por la desesperación, que mentía, que juraba por lo que fuera que no fui yo. Dije que era una locura. Mi madre se mofó, un sonido seco y cruel. En lugar de buscar la verdad, saboreó su victoria. La falsedad, Aaron, te sale demasiado fácil, me espetó, y en su mirada no había ni una pizca de búsqueda de la verdad. Solo el deseo de finalizar el proceso y justificar años de prejuicios. En ese instante, lo entendí todo. La niebla se disipó y la verdad me golpeó con una claridad brutal. No se trataba de los $10,000. La cifra era solo una excusa, un detonante conveniente. Era la culminación de años de rechazo, de sentirme el hijo equivocado. Cada diferencia entre Kyle y yo, cada desacuerdo, desembocaba en esta oportunidad de oro para arrojarme a las llamas y que mi madre se sintiera justificada en su favoritismo. Mi padre no me miraba. Su cabeza estaba inclinada hacia la carpeta, concentrado en el papel para evitar el rostro. Su silencio ya no era la pausa de la duda, era la confirmación de su cobardía, la evidencia de que prefería la paz con mi madre al conflicto por la verdad. Él se estaba encogiendo ante los papeles, un contable huyendo de su propia ecuación. Y ese acto, esa negación de la verdad en mi peor momento, me traicionó de una forma más profunda y dolorosa que la simple acusación de robo. Mi propia familia me había firmado la sentencia. No pegué ojo aquella noche. Permanecí despierto en la oscuridad asfixiante de mi habitación, escuchando el reloj, esperando el sonido de la puerta. Necesitaba que Kyle apareciera, que el peso de la mentira lo hiciera confesar y deshacer el entuerto. Una última esperanza infantil. Llegó pasada la medianoche. La intercepté en el pasillo. Un lugar estrecho perfecto para el conflicto. Me miró. Su sonrisa no era de afecto, sino cínica. Indolente, como ante un chiste privado. Me dijo con calma que me había buscado un lío. Le pregunté con el corazón desbocado, apenas capaz de articular las palabras, si realmente les había dicho que robé 10,000. Se encogió de hombros, con una indiferencia que me heló la sangre. Dijo que alguien tenía que caer y que, ya que estaban convencidos de que fui yo, ¿por qué no? Cuando le pregunté con la voz temblando por qué demonios había hecho algo tan monstruoso, se inclinó hacia mí. El encanto de su rostro se desvaneció, dejando solo una crueldad desnuda. Susurró una respuesta simple y terrible, una frase que resonó en el pasillo como una sentencia. Porque podía. Aquel monosílabo fue un golpe limpio. Sentí una furia tan inmensa como la impotencia. Quise abalanzarme, golpearlo, arrastrarlo hasta mis padres y exponer su podredumbre. Pero la imagen de mi madre defendiéndolo y mi padre dudando me detuvo. Cualquier agresión física solo confirmaría su narrativa de que yo era el inestable. Yo solo parecería un agresor, y él se saldría con la suya, intocable. La espiral se aceleró. No hubo ya más argumentos ni apelaciones. Mi madre, convencida de que tenía un problema profundo de responsabilidad y tendencia a la fantasía, encontró un centro de modificación conductual. Un eufemismo limpio para lo que pronto descubriría que era un centro de reclusión. 2 días después de la confrontación, una furgoneta negra, sin ventanas, se detuvo en el asfalto del camino de entrada. 2 hombres de polo, con cuerpos anchos y rostros de piedra, descendieron. Eran profesionales en la coerción. La realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo frío.
Les rogué a mis padres que esto no podía ser, que Kyle estaba mintiendo y que se arrepentirían. Mi padre solo se quedó allí, junto a la puerta, con los hombros caídos, mirando fijamente sus puños, incapaz de mirarme a los ojos, incapaz de actuar. La cobardía paralizante de Mark fue la última estocada de mi vida adolescente. Me obligaron a entrar. No hubo forcejeos dramáticos, solo una rendición física aplastante. La furgoneta se cerró con un golpe seco, final, y el mundo exterior se convirtió en un eco amortiguado. Lo último que vi, encuadrado en la ventanilla trasera, fue a Kyle en el camino de entrada, las manos metidas en los bolsillos, una sonrisa maliciosa confirmando, por última vez, que había ganado el juego. 2 años de pesadilla acababan de comenzar. El centro no era terapéutico. Era una prisión privada, un gulag beige, frío, con hormigón desnudo y ventanas tan pequeñas y enrejadas que no disimulaban su propósito: contención. Aislamiento total las primeras semanas, donde te despojaban de cualquier contacto externo o identidad. El objetivo era quebrar el espíritu. Un expediente, que vi una vez por casualidad, era el de un ladrón de $10,000 y, peor aún, un mentiroso patológico con tendencia al abuso de sustancias. A las 3 semanas de esa rutina machacante, me concedieron mi primera llamada, un privilegio cronometrado. Mi padre respondió. Le supliqué, con la voz rota por la desesperación, que tenía que creerme, que tenía que investigar. Me dijo, con un tono cansado y plano, que mi madre insistía en que había intentado borrar el historial bancario y que ella misma había visto búsquedas sobre acceso a cuentas y borrar rastros en mi historial de navegación. Comprendí la jugada maestra y el alcance total de la traición. Kyle, el experto digital, no solo había robado, sino que había plantado la evidencia digital para cimentar mi culpabilidad y anular mis protestas. La trampa era perfecta, diseñada para la mente de un contable como mi padre. Le grité, ya al borde del llanto, que Kyle me había tendido una trampa, que todo era falso. Pero la voz de mi padre se alejó, se hizo distante, una grabadora repitiendo el mensaje de mi madre. Me dijo que me concentrara en mejorar y en asumir mis responsabilidades. El clic de la línea muriendo fue el sonido seco de mi última esperanza siendo cortada. Sentí que ya no era solo un castigo penal, sino un exilio familiar ejecutado a sangre fría y con perfecta justificación. 2 meses después, llegó el día de visitas, un evento que se sentía más como una inspección cínica que como un encuentro familiar. Me prepararon y me llevaron a una sala comunitaria pintada de un color pastel que no engañaba a nadie. Solo se presentaron mi madre y Kyle. Mi padre, el contable, debió encontrar la ecuación emocional demasiado compleja para enfrentarla. Ella entró con una sonrisa amplia y falsa, casi triunfante, como una propietaria orgullosa de su adquisición. Llevaba unas gafas de sol de marca que escondían el juicio en sus ojos. Yo estaba en mi uniforme gris, despojado de cualquier identidad, sintiéndome observado bajo un microscopio. Kyle, a su lado, vestía ropa impecable y parecía aburrido, como si la visita al Gulag Beige fuera una molesta escala en su agenda social. El contraste entre su libertad y mi encierro era una bofetada. Se sentó frente a mí, sin cruzar la mesa, manteniéndome a distancia. Me dijo, con un tono de falsa alegría que me revolvió el estómago por su hipocresía, que esperaba que asumiera que el centro era por mi bien y que necesitaba rendir cuentas. «Asume tu responsabilidad, Aaron», insistió. Le respondí con la verdad, simple y llana, sin adornos ni llantos, que no robé nada. Su sonrisa se esfumó instantáneamente, como si hubiera apagado un interruptor. La frialdad volvió a su rostro, la máscara de juez implacable. Le dije directamente, con la poca voz firme que me quedaba: «Kyle lo hizo, y tú lo sabes». Ella se rió, una risa fría y cruel que resonó en la sala comunitaria, atrayendo la atención discreta del personal. Me dijo que ese era mi problema, ser la víctima eterna, que mi obsesión con la inocencia era patética y que me definía. Kyle, a mi lado, ni siquiera se dignó a admirarme. Se burló con total desinterés, sugiriendo que debería escribir un libro sobre lo injusta que es la vida, un bestseller sobre la autocompasión. Su cinismo me hirió más que la ira de mi madre. Perdí el control.
Después de 2 meses de aislamiento, humillación y la certeza de que mi verdad era invisible, la rabia me superó por completo. Me abalancé. No pensé en golpear. Mi mente solo registraba la necesidad primal de silenciar esa burla indolente de Kyle y el juicio implacable de mi madre. El personal de seguridad, entrenado para eso, reaccionó en un instante. Cuerpos gruesos me sujetaron y me arrastraron fuera de la sala de visitas. La humillación fue absoluta. Escuché la voz triunfante de mi madre por encima del forcejeo, una validación para su narrativa. «Ven, esto es exactamente lo que tenemos que manejar, por eso necesita ayuda». Su voz era el último clavo en el ataúd de mi infancia. 3 días de confinamiento solitario en una celda sin ventanas, que ellos llamaban eufemísticamente reflexión, fue el castigo. En la oscuridad helada, la desesperación se convirtió en una certeza implacable. Mi única misión era sobrevivir. Tenía que asentir. Tenía que repetir las frases vacías que querían escuchar. Tenía que convertirme en el hijo que esperaban. Y esperar el 1 año y medio restante, contando los días, para alcanzar la mayoría de edad y escapar para siempre de esa familia, de esa mentira, de ese lugar. Finalmente me liberaron. No hubo abrazos ni celebración, solo una formalidad silenciosa. Mi padre me recogió. Su rostro era la primera señal del precio que había pagado mi familia por la mentira. El viaje de vuelta fue tenso, sin palabras. No había nada que decir que no sonara a reproche o a verdad tardía. Me recibió en casa con un simple asentimiento, una sombra del hombre que conocí. Se veía agotado, el color ceniciento de un hombre carcomido por dentro por el conflicto moral. La casa era la misma, pero el ambiente era irreconocible. Mi cuarto había sido limpiado. Mi madre había vaciado mi vida adolescente. La guitarra, los pósters de mis bandas, los cuadernos con mis letras. Todo había sido donado o desechado por mala energía. Era una desposesión física de mi historia. La convivencia era un campo minado de silencios y miradas fugaces. Yo me movía con la cautela que aprendí en el centro, fingiendo acatamiento. Kyle, el niño de oro, no estaba en casa. Se había ido a la universidad, el premio por su traición. Yo estaba de vuelta, pero era un huésped no deseado, un recordatorio constante del secreto. Una noche la tensión se rompió, no con un grito, sino con la luz solitaria encendida en el despacho de mi padre. Bajé a beber agua, incapaz de dormir, y la vi. Entré. Mark estaba en el suelo, con la espalda apoyada contra el escritorio, rodeado de una caja de cartón llena de viejos documentos contables. No buscaba al azar. Estaba excavando en las pruebas, tratando de desenterrar la lógica que se le había escapado. Me acerqué en silencio, y lo que vi en sus manos confirmó mi sospecha. Extractos bancarios recientes de Kyle. Las fechas coincidían, no solo con el robo, sino con el patrón de gasto que lo justificaba. Mark revisaba obsesivamente un pequeño recibo de reintegro en un cajero con cámara. Levantó la vista. Su rostro, iluminado por la débil luz del escritorio, era pura desolación y una vergüenza tardía. Me preguntó, con la voz apenas audible, un murmullo de arrepentimiento, si alguna vez había tocado su portátil para buscar claves. Le dije que no, con la misma simpleza y certeza que le había dado 2 años atrás. Y entonces vino la pregunta clave, la que rompió el dique de su negación. Me preguntó por Kyle, si había usado mi portátil esa semana que estuve enfermo. Le confirmé que sí. Lo recordaba perfectamente. La trampa, tan simple, tan obvia, ahora se revelaba ante sus ojos. Ella intentó excusarse, farfullando palabras sin sentido sobre proteger a la familia, sobre la reputación. La vi encogerse. Una mujer acostumbrada a la autoridad, reducida a una mentirosa atrapada. Mark gritó, y fue el grito más terrible que le oí en mi vida, roto por una ira tan contenida que era casi violencia física. ¡Lo sabías! Dejaste que tu propio hijo se pudriera en un centro para proteger a tu favorito, para proteger tu maldita imagen de familia perfecta.
El eco del grito se estrelló contra las paredes del despacho, liberando toda la tensión acumulada en la casa. El ciclo de la mentira se había roto, pero el daño era ya irreparable. El grito de Mark se extinguió en el aire, dejando una quietud más aterradora que cualquier ruido. Mark se giró hacia mí. Su voz era ahora fría, sin emoción, pero con una finalidad implacable, la de un hombre que acaba de ejecutar una orden. Me dijo sin un ápice de ternura que hiciera una maleta, solo lo esencial, que nos íbamos de la casa en ese mismo momento. Luego se dirigió a Denise, la miró por última vez, y fue una mirada de absoluta anulación. La voz que usó fue definitiva, sin margen de apelación. Le dijo que presentaría la demanda de divorcio a primera hora de la mañana. Mi madre se quedó allí, en el umbral del despacho. No gritó ni lloró, sino que cayó en un silencio aterrado, como si la realidad de perder su fachada la hubiera petrificado. El ciclo de la mentira se había roto por fin. La verdad había sido contada, pero el daño, la cicatriz de 2 años robados, era ya irreparable e irreversible. Salí de esa casa. Fue un escape silencioso, bajo la cubierta de la noche. Parte de mí seguía siendo el niño de 16 años, roto y desorientado por la traición, pero la otra mitad había envejecido 10 años en el encierro, volviéndose cautelosa, endurecida, siempre vigilando a las sombras. Cargaba la mochila con mis pocas posesiones y la sombra palpable de 2 años de injusticia. Pasamos la noche en un motel de carretera, una unidad anónima pagada en efectivo. Papá no quería dejar rastro. Actuaba con la precisión fría de un contable que por fin cierra un caso de fraude insostenible, pero en su silencio se leía el fracaso. Me estaba protegiendo, sí, pero esa protección llegaba con la carga de 2 años de retraso, una verdad que flotaba entre nosotros. Al día siguiente, llegamos a casa de mi tía Lori, la hermana de mi padre. Mamá siempre la había despreciado y criticado por considerarla caótica e inestable, justo lo opuesto a la rigidez que Denise imponía. Pero Lori fue la primera adulta en abrazarme con verdad. Un gesto espontáneo que me hundió en su hombro. Sentí el calor humano que me había sido negado en el centro y en mi propio hogar. Me dijo al oído, con la voz quebrada: «Lo siento tanto, cielo. Siempre supe que no eras tú». Su futón en el despacho, junto a sus libros desordenados y plantas descuidadas, se convirtió en mi refugio. Era una libertad pequeña. Poder ir y venir sin pedir permiso, comer cereales a medianoche, elegir mi propia ropa. Pero se sentía inmensa, sagrada, después del confinamiento. A pesar de esa nueva seguridad, un vacío persistía. Yo era un fantasma sin pasado reconocible ni futuro visible. Lori, en su sencillez y falta de juicio, me dio un portátil usado. Era una herramienta, no un juguete. Al principio, solo miraba la pantalla, incapaz de decidir qué hacer con ese vasto acceso al mundo exterior. Luego, el impulso de la escritura me venció. No escribí currículums ni peticiones de ayuda. Escribí la historia, el registro crudo de la crueldad y la traición que había vivido. Fue una catarsis fría, metódica. Lo publiqué anónimamente en Reddit bajo un alias genérico, una voz en la oscuridad que buscaba ser escuchada. Las respuestas fueron un salvavidas inesperado. No fueron trolls ni burlas. La gente me creyó, me apoyó, me validó. Me di cuenta de que mi verdad, aunque negada por mi familia, era real para el mundo. Con esa nueva fuerza me inscribí en el GED, General Equivalency Diploma, y me sumergí en los estudios, buscando recuperar el tiempo perdido. Me gradué con nota alta, una victoria silenciosa contra la etiqueta de irresponsable. Papá, al ver el certificado, lloró. Fue la primera vez que vi su fachada de contable romperse por completo. Me dio el abrazo más largo y sincero de mi vida. Un gesto que no era de disculpa, sino de pura tristeza y reconocimiento. Ese gesto, por fin, me devolvió una pequeña parte de mi padre, el hombre que eligió la verdad y trató, torpemente, de redimirse. El divorcio se puso feo, exactamente como mi madre lo planeó. Se convirtió en una batalla campal de abogados, donde ella luchaba ferozmente por preservar su reputación y sus bienes, negando cualquier responsabilidad. Usó su encanto superficial hasta en los documentos legales. Pero los extractos bancarios meticulosamente reunidos por mi padre, junto con el historial de navegación que él pudo rastrear hasta Kyle, nos salvaron.
La prueba de oro, la evidencia irrefutable, era la cinta de seguridad del cajero, obtenida mediante orden judicial. Un video granular mostrando a Kyle retirando el dinero. Papá me mostró el video en la pantalla de su portátil. Me sentí extrañamente entumecido. Había pasado tanto tiempo gritando la verdad, había pagado un precio tan alto por ella, que la prueba física no me provocó alegría ni vindicación, solo un agotamiento profundo. Era una victoria amarga. El tribunal, enfrentado a la evidencia contable y visual, falló a nuestro favor. La fachada de Denise se vino abajo legalmente. Papá vendió la casa, el monumento a la mentira y la cobardía. Se deshizo del pasado y se fue a empezar de cero en otra ciudad. Un intento tardío de redención. Luego, vino la pregunta más difícil, la que cerraría el círculo. Una que Mark me puso en las manos como un arma de doble filo. Me dijo que yo debía decidir el destino final de Kyle y mi madre, si debíamos o no presentar cargos penales por fraude o encarcelamiento falso, lo que fácilmente podría haber resultado en penas de cárcel. Eran 2 años de mi vida robados. La posibilidad de venganza era tangible. Podría haber buscado el castigo máximo, la retribución violenta. Pero me negué a que siguieran definiendo mi existencia. La rabia se había convertido en una calma fría. Le dije que el tribunal civil decidiera las consecuencias económicas, que yo solo quería seguir adelante y vivir mi vida. Elegí la paz por encima del ajuste de cuentas. Seguía estudiando, con una nueva urgencia. Me centré en psicología buscando entender cómo opera la maldad, cómo un sistema de creencias puede justificar la crueldad y cómo un cerebro puede manipular tan eficazmente. Mientras tanto, mi publicación anónima de Reddit se hizo viral a un nivel insospechado. Un periodista investigó la historia a fondo y el Centro de Modificación Conductual fue clausurado por fraude y abuso. Mi voz, anónima al inicio, tuvo peso y una repercusión que salvó a otros. Kyle, incapaz de lidiar con la verdad expuesta, se esfumó en el anonimato. Mi madre, que vivía de su imagen social, perdió su reputación, la base misma de su existencia, y la evité por completo. La paz, comprendí, era un bien mucho más preciado que cualquier venganza. Ahora tengo 22. Han pasado 5 años. He cumplido con mi promesa de supervivencia. Vivo solo en un pequeño apartamento que pago con mi trabajo a tiempo parcial y mis becas. Un grifo gotea en la cocina, lo sé, pero es mi problema, y el espacio es mío. He reconstruido mi vida desde las cenizas, pieza por pieza, y me he blindado emocionalmente, manteniendo la calma como un escudo. Una noche, esa paz arduamente ganada fue brutalmente interrumpida. Eran las 10. Un golpe en mi puerta. No era el toque descuidado de un amigo o el repartidor. Eran 2 toques medidos, casi militares, que me pusieron inmediatamente en alerta. Al abrir con la cadena de seguridad puesta, vi a Kyle. Estaba más delgado, sin afeitar, y la ropa que llevaba, gastada y sucia, contrastaba grotescamente con la imagen pulcra del antiguo niño de oro. La arrogancia que siempre lo definió se había evaporado, reemplazada por una desesperación tangible y sucia. Me pidió 5 minutos. Lo dejé entrar. No sentí compasión, sino una extraña mezcla de cautela profesional y curiosidad fría. Se sentó en mi viejo sofá, mirando a su alrededor con una incomodidad palpable. Me dijo sin rodeos que lo había arruinado, que había quemado todos sus puentes y que ahora no tenía absolutamente a nadie. Me explicó que mi publicación anónima en Reddit se había extendido por su antigua universidad, su trabajo, y que la verdad, como el ácido, había disuelto lenta y dolorosamente su vida social y profesional. Me he quedado sin opciones, Aaron, admitió con una voz que carecía del cinismo habitual. Le pregunté qué quería, sin dejar de mirarlo a los ojos, observando al espécimen que tenía delante. Me respondió que no buscaba perdón, algo que ambos sabíamos que era inalcanzable, sino solo una forma de empezar de nuevo, que necesitaba mi ayuda. Mi mente se volvió fría, calculadora.
Ya no había rabia impulsiva, esa necesidad adolescente de explotar. Solo había estrategia pura. No era mi hermano, sino una pieza útil en el tablero de mi justicia personal. Le dije, con una calma que le pareció ajena, que mi ayuda tenía un precio no monetario. Le dije que quería una confesión íntegra, escrita y firmado ante notario, detallando el robo, el montaje del hackeo fingido, el encubrimiento, cada minúsculo detalle de la conspiración de principio a fin. Le dije, iría a lo público con toda la evidencia que ya tenía para asegurar su caída definitiva. Ante la amenaza de la exposición total, se derrumbó. Dijo que la escribiría, aceptando el destino sin preguntar siquiera por el papel. Se quedó la noche, durmiendo incómodamente en el suelo de mi salón, su castigo inmediato. 2 días después, regresó. Me entregó el cuaderno con las manos temblándole. En sus páginas se detallaba, con una caligrafía temblorosa, el plan exacto del robo, la meticulosa plantación de pruebas digitales en mi portátil y el cínico encubrimiento de mi madre. Ahora tenía la prueba definitiva en papel. La admisión de culpabilidad total. La partida de ajedrez, por fin, había terminado. Y yo tenía la victoria. El cuaderno se convirtió en mi póliza de seguro. Y mi arma. Lo guardé en la caja fuerte que había comprado con mi primer sueldo. Tenía la ventaja. Ya no era el chivo expiatorio forzoso. Era el único jugador con información y control total sobre el destino de mis verdugos. Mi mente se volvió fría, calculadora. Ya no había rabia impulsiva, esa necesidad adolescente de explotar. Solo había estrategia pura. No era mi hermano, sino una pieza útil en el tablero de mi justicia personal. Le dije, con una calma que le pareció ajena, que mi ayuda tenía un precio no monetario. Le dije que quería una confesión íntegra, escrita y firmado ante notario, detallando el robo, el montaje del hackeo fingido, el encubrimiento, cada minúsculo detalle de la conspiración de principio a fin. Le dije, iría a lo público con toda la evidencia que ya tenía para asegurar su caída definitiva. Ante la amenaza de la exposición total, se derrumbó. Dijo que la escribiría, aceptando el destino sin preguntar siquiera por el papel. Se quedó la noche, durmiendo incómodamente en el suelo de mi salón, su castigo inmediato. 2 días después, regresó. Me entregó el cuaderno con las manos temblándole. En sus páginas se detallaba, con una caligrafía temblorosa, el plan exacto del robo, la meticulosa plantación de pruebas digitales en mi portátil y el cínico encubrimiento de mi madre. Ahora tenía la prueba definitiva en papel. La admisión de culpabilidad total. La partida de ajedrez, por fin, había terminado. Y yo tenía la victoria. El cuaderno se convirtió en mi póliza de seguro. Y mi arma. Lo guardé en la caja fuerte que había comprado con mi primer sueldo. Tenía la ventaja. Ya no era el chivo expiatorio forzoso. Era el único jugador con información y control total sobre el destino de mis verdugos. Metódicamente, como Mark me había enseñado, imprimí las pruebas bancarias, cotejé cada extracto con la confesión de Kyle, asegurándome de que cada línea coincidiera. Luego, contacté a la periodista que, años atrás, había investigado y expuesto las atrocidades del Centro de Modificación Conductual. Le dije que después de años de silencio forzado y de reconstruir mi vida, estaba listo. Listo para exponer no solo el fraude, sino los nombres, las fechas y la traición que habían cimentado mi encierro. Esta vez, mi voz no sería anónima. Usé la confesión como la llave maestra. Reabrí el caso civil contra el Centro de Rehabilitación, argumentando que mi internamiento fue resultado directo de un fraude familiar que ellos nunca se molestaron en investigar, ignorando todas las alarmas. Esto no era solo por mí. Era un paso para asegurar que otros no sufrieran mi destino. Mi estrategia también se amplió en mi madre. Contacté a la vieja vecina, la señora Halverson, aquella a quien mi madre había culpado por la desaparición de un joyero años atrás. La señora Halverson no había olvidado, y armada con la verdad irrefutable del cuaderno de Kyle, estaba lista para testificar contra Denise. Dejé que Kyle se quedara en el salón de mi apartamento, con condiciones que él aceptó por pura desesperación. Nada de teléfono, nada de internet, ningún contacto con nuestra madre. Trabajaba en empleos temporales sin cualificación y me entregaba el sueldo para ahorrarlo. Ahora,
Cada noche regresa a mi apartamento, como un preso en libertad condicional que reporta a su oficial. Usé la confesión como la llave maestra, el pase de acceso total a la verdad. Reabrí el caso civil contra el Centro de Rehabilitación, argumentando que mi internamiento fue el resultado directo de un fraude familiar que ellos nunca se molestaron en investigar. El centro, a pesar de las obvias alaumas, había aceptado la narrativa de mi madre sin verificar las pruebas, convirtiéndose en cómplice silencioso. Esto no solo me daría justicia civil, sino que también era el paso necesario para ayudar a otros chicos que seguían atrapados allí. La estrategia se amplió a mi madre. La venganza fría apuntaba a su única fortaleza, su reputación social. Contacté a la vieja vecina, la señora Halvorson, aquella a quien mi madre había culpado años atrás por la desaparición de un joyero familiar, un pequeño acto de maldad que cimentó su imagen de víctima. La señora Halvorson no había olvidado la afrenta, y armada con la verdad irrefutable de la confesión de Kyle, estaba lista para testificar contra Denise, atacando el último pilar que le quedaba en pie. Mientras yo ejecutaba mis planes fuera, mi castigo contra Kyle era interno. Dejé que se quedara en el salón de mi apartamento, con condiciones draconianas que él aceptó por pura desesperación. Nada de teléfono, nada de internet, ningún contacto con nuestra madre. Trabajaba en empleos temporales sin cualificación y me entregaba el sueldo para que yo lo administrara. Ahora, cada noche, regresa a mi apartamento, como un preso en libertad condicional que reporta a su oficial. Dejé que Kyle se quedara, no por piedad, sino por la necesidad de mantenerlo bajo mi control absoluto. Sus condiciones eran draconianas y él las aceptó por pura desesperación. Nada de teléfono, nada de internet, ningún contacto con nuestra madre. Su mundo se redujo a la distancia entre mi sofá y su trabajo. Trabajaba en empleos temporales sin cualificación, trabajos que su antiguo estatus de niño de oro jamás le habrían permitido tocar, y me entregaba el sueldo íntegro, para ahorrarlo. Ahora, cada noche, regresa a mi apartamento. Se mueve con la docilidad de un fugitivo exhausto, como un preso en libertad condicional que tiene que reportar a su oficial. No hay discusiones, solo una obediencia silenciosa. Yo administro su dinero y su acceso al mundo. Su castigo, y el mío, era la verdad silenciosa y diaria que habitaba en ese apartamento. El aire estaba saturado de lo que había sido y de lo que nunca volvería a ser. Yo había perdido 2 años de mi vida en el encierro. Él había perdido toda su vida social y su carrera profesional a causa de su propia mentira expuesta. Yo había reconstruido mi futuro, ladrillo a ladrillo, sobre una base de certeza y desconfianza. Él estaba durmiendo en el suelo, dependiendo de mí, su víctima, para no caer completamente en la cárcel o en la indigencia. Era un final que nadie hubiera escrito. Un desenlace donde la justicia no fue ruidosa, ni dramática, ni mediática, sino una dependencia forzada y humillante, un castigo administrado por la propia víctima. Y mientras él dormía en el suelo de mi salón, yo me hundía en mis libros, estudiando psicología, intentando comprender científicamente cómo funciona la mente de un traidor y cómo se puede sobrevivir a ser uno mismo cuando tu propia familia te ha destrozado. Esa era mi última lección. La verdad siempre pasa factura.